En este video vamos a ver la parte de filtros, licuar. Vamos a encontrarnos con que esta ventana está dividida en tres partes. La primera va a ser la parte dedicada a lo que son las herramientas, la segunda la previsualización de la imagen y la tercera tenemos los botones de OK, cancelar y la posibilidad de seguir trabajando o modificar aspectos de la herramienta que tenga seleccionada. Vamos a dejar acá la opción que dice modo avanzado. Me voy a dejar hacerle más cambios a esta misma herramienta. La herramienta que tengo seleccionada en este caso va a ser deformar hacia adelante. Lo voy a trabajar a modo... ¿Sí? Lo que estoy haciendo es teniendo presionado el botón izquierdo del mouse y haciendo hacia afuera. Podría graduar el tamaño del pincel. Acá tienen que tener mucho cuidado porque es muy sensible, ¿no? Yo me fui del número 100 al 700 y fíjense el diámetro de mi pincel. Quizás convendría hacerlo de manera manual si quiero que no se vaya tanto de tamaño. La densidad del pincel me va a ayudar a que estos cambios sean más pronunciados o no, y la presión también. Tengo la opción de reconstruir reconstruir todo, que vuelve al punto inicial, o la opción de reconstruir, y acá le puedo decir la cantidad de reconstrucción que quiero que tenga. Que en algunas computadoras suele no funcionar este botón de reconstruir. Lo que vamos a hacer es ir a la herramienta reconstruir, es mucho más eficiente y me permite pasar por la zona y reconstruyendo hasta el momento que yo lo necesite, ¿sí? Me va mostrando todos los pasos que necesite para llegar a ese final. Y vamos a volver a realizar el paso y con la herramienta reconstruir podría decir, bueno, yo quiero que la reconstrucción sea hasta ahí. Bien, vamos a ir a la herramienta molinete. Podría trabajar acá con la boca de él. Si yo tengo presionado el botón izquierdo del mouse, vamos a ver cómo empieza a rotar. Si tengo presionada la tecla Alt, la rotación va a ser para el otro lado. Acá también podría cambiar el tamaño del pincel, por ejemplo, vamos a ponerle 300, en donde también va a abarcar más zonas, ¿no? No solamente estaban los dientes, sino que también ahora está sufriendo modificación en lo que sería la nariz. Voy a volver a la herramienta de reconstrucción para reconstruir la zona que yo necesite. ¿Sí? La reconstrucción entonces se da en la zona que yo quiera. No es que si yo aprieto acá voy a estar reconstruyendo la zona que ya dejé como fijada. Herramienta desinflar, lo que va a hacer es achicar algunas zonas. Vamos a achicar nuevamente el tamaño del pincel y si tengo presionado voy a achicar entonces esa zona. La herramienta de inflar lo que va a ser lo contrario a la anterior. Y también si sigo graduando el tamaño del pincel, por ejemplo en 300, vamos a ver que la zona para inflar va a ser mucho mayor. Bien, acá lo que pasaba era, vamos a reconstruir un poco esta zona. Acá también podría jugar con la densidad del pincel. Y reconstruimos la zona de la oreja. Bien, lo que pasó con esta modificación de la oreja, por ejemplo, fue que si yo estiraba esa zona, el fondo también iba a sufrir modificaciones, ¿no? Vamos a ver que esta especie de árbol que aparece detrás también tiene modificaciones, pero yo solamente quiero hacer el cambio en lo que sería la oreja, que lo demás no sufra modificación. Lo que tendría que hacer sería enmascarar esa zona. Para eso voy a ir a la herramienta congelar máscara, voy a pintar la zona que no quiero que se modifique. Y voy a aplicarle el efecto que necesite.
para quitarle la máscara voy a ir a la herramienta que está debajo, que es descongelar máscara. Es una especie de borrado que hago. Vamos a ver entonces que el fondo quedó intacto y la modificación fue hecha sobre la oreja que yo necesitaba. En cuanto a la máscara, yo podría optar porque tenga diferentes colores. Por ejemplo, el color de máscara en este caso está en color rojo, podría ser que sea en color verde. Eso va a depender también de la tonalidad de la imagen con la que esté trabajando. Podría ser también que aparezca una malla. La malla lo que me va a explicar o me va a marcar los cambios y la evolución de los cambios que haga en la imagen, ¿no? En este caso vamos a ver cómo la malla también va tomando o va deformándose de acuerdo a la deformación que también le haga a la imagen. El uso de la malla yo lo hago de manera temporal, quizá lo pongo para ver si realmente los cambios se efectuaron, porque hay cambios que en algunos casos serían como muy imperceptibles. Lo que hago es mostrarla y después simplemente la quito. Acá. Y veo cómo quedó entonces la imagen. Entonces, para descongelar la máscara voy a utilizar esta herramienta para despejarla. La herramienta de la manito me va a servir si yo tengo accionada la herramienta Zoom, que va a ser para posicionarme en alguna zona específica, y con la manito lo que hago es empezar a desplazarme. Bien, supongamos que quedé satisfecha con todos los cambios que le hice. Vamos a darle OK y la modificación entonces va a quedar en el original. Quizás sea conveniente que yo tenga una capa duplicada de esto, ¿no? Yo tengo el fondo, botón derecho del mouse, la opción duplicar capa. Vamos a dejarlo como fondo copia. Voy a tener entonces en ambas capas la misma imagen. Y voy a trabajar con el fondo copia. Voy a ir nuevamente a filtro, licuar. Le hago algún tipo de modificación. OK. Y acá podría empezar a mirar cómo quedó uno y cómo quedó el otro. ¿Sí? Esta sería la imagen original y esta la modificada. A veces, como les decía, los cambios son tan imperceptibles que es conveniente que también tenga un duplicado del original para ver si realmente hubo mucha variación o no en las modificaciones que hice. Importante resaltar que si yo voy nuevamente a filtro licuar y en vez de elegir esta opción elijo esta, lo que voy a hacer es tomar todas las características de la última pantalla de licuar. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con otra imagen. Tengo esta imagen y voy a ir a filtro licuar. Lo que hizo fue modificar de acuerdo a los cambios que tenía en la otra imagen. ¿Sí? Esta es la original. Prestamos atención entonces en esta parte. Si voy a filtro licuar, se modificó de acuerdo a las características de la otra imagen con las modificaciones que tenía. Debería entonces ir a filtro, la opción que aparece acá, licuar, y ahí sí aparecen entonces otra vez la pantalla que tenía anteriormente. En este caso, esta es una de las imágenes que están propuestas para el práctico que corresponde a esta clase. Tienen que tener en cuenta los detalles de la ropa también, ¿no? Si yo me pongo a adelgazar esta zona, ¿sí? Fíjense cómo hace como una succión, ¿no? Siempre también hago la aclaración de que estamos trabajando con una figura humana en este caso. No es una caricatura o un dibujo como lo hicimos en el primer ejemplo. O sea, todos los resguardos que tengan que tomar lo van a hacer. Y siempre teniendo la precaución de enmascarar la zona que no quiero que se modifique. Quizá tendría que tener una máscara un poco más pequeña para algunas zonas de la ropa para que no sufran modificación. Y esto pasa cuando hay ropa que tiene textura.
podría entonces trabajar desde la opción de deformar hacia adelante con un pincel un poco más grande. Yo ya sé que la textura de la tela entonces no va a sufrir modificaciones porque está enmascarada. Después simplemente me quedaría quitar la máscara y lo solucionamos. Todos los cambios que yo le pueda hacer desde esta ventana de licuar lo voy a hacer, pero acá también tendría que haber duplicado la imagen para hacer la comparación del antes y el después. Sepan que se puede seguir trabajando desde acá, ¿no? Desde acá podríamos quitarle fondo, recortar, hacer que este fondo tenga un suavizado, ubicarla en otro espacio, en otro ambiente y trabajar todas las herramientas que venimos trabajando hasta ahora.